7:36. Le agradecemos mucho a Luis Carlos Sáenz, corresponsal del Semanario Z en Tijuana. Bueno, Semanario Z de Tijuana, corresponsal en Sinaloa del Semanario Z de Tijuana. Nos permita conversar con él unos minutos, escucharlo sobre pues lo que sigue ocurriendo, Luis Carlos, lo que sigue ocurriendo. Entran a una tercera semana en Sinaloa con hechos violentos. Parecería imparable en este momento esta ola delictiva que azota a Sinaloa con pues consecuencias sociales y económicas muy fuertes, Luis Carlos. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludar a todo el auditorio de Expreso 24/7. Sí, ya 14 días de esta violencia extrema en Sinaloa, ya con saldo de 69 muertos, al menos lo que da a conocer el gobierno federal en sus informes diarios de seguridad pública. Estamos hablando de 69 muertos en 14 días y el resto de lo que ha sido el mes de septiembre, en total 79 en toda la entidad. Balaceras entre civiles, presuntamente los grupos de los Mayos y los Chapitos, enfrentamientos de esos grupos criminales en contra de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército Mexicano o Guardia Nacional, y bueno, la aparición de muertos en la vía pública, semidesnudos, unos con sombrero, otros con pedazos de pizza, en esta cruenta guerra en la que ya se han incorporado otras de las facciones en apoyo principalmente de la gente del Mayo Zambada. Las víctimas que dejan la vía pública y que aparecen junto a ellas un sombrero, eso significa que pertenecían al Mayo. Presuntamente eran del grupo de El Señor del Sombrero, sí, de Ismael el Mayo Zambada, y otras personas que aparecen con pedazos de pizza, que han sido los menos, serían de el grupo de los Chapitos, de hijos del Chapo Guzmán. sí. Aquí, Marcelo, al principio no se sabía ni quiénes eran los fallecidos, aunque han sido identificados muchos de ellos ya en el servicio médico forense, sobre todo en Culiacán, porque esta guerra se ha trasladado también a Ilota, a Concordia, a San Ignacio, a Mazatlán, a otros lugares, y bueno, pues ya vemos que se está expandiendo hacia el norte, en Sonora y en Baja California. Al principio no se sabía de qué bando eran las víctimas. Ahora se están identificando a través de estos símbolos, como es el sombrero y como son las rebanadas de pizza. Oye, bueno, ¿y estos últimos días cómo han sido, Luis Carlos? Pues se ha incrementado la violencia, Se ha sobre incrementado. todo hacia Baja California. En Se ha Sinaloa expandido. continúa esta guerra de baja intensidad que le llaman las autoridades. Con la presencia de la milicia se incorporaron otros 600 elementos del ejército mexicano. El día de ayer hubo 3 muertos solamente, digo, comparados con jornadas anteriores, pero en Baja California ya estamos teniendo jornadas de 13 y hasta de 15 personas muertas, presuntamente también de estos grupos. Y de acuerdo a lo que se ha escuchado, habría una especie de cónclave, una especie de alianza entre diversas facciones del cártel de Sinaloa, que pues no tiene un nombre propio, pero me atrevería a decirle, mi estimado Marcelo, el Tucoch, todos unidos contra los Chapitos. Estamos hablando de los rusos, estamos hablando de los mazatlecos, de los Salazar. Estamos hablando también de otros grupos que no se identifican propiamente con el cártel de Sinaloa, como el cártel de Caborca. Y bueno, otras facciones se han unido, todos unidos contra los Chapitos. Y bueno, el principal enemigo de los Chapitos, los Estados Unidos, también está al pendiente de lo que está sucediendo. Sí. ¿Cuál es el saldo? Le hemos estado pendiente también del saldo en materia económica, los establecimientos, los negocios comerciales, las actividades, ¿cómo están en este momento en Culiacán? ¿Siguen a algunos cerrados? ¿Cómo se ha comportado esto, Luis? Después de el día 10, del día 11 más o menos, regresó la actividad a las escuelas por momentos. En otras escuelas se volvieron a suspender las clases. Muchos comercios ya han ido abriendo paulatinamente. Y bueno, pues lo que han tratado es de resguardarse, cuidarse. La gente sale temprano de sus negocios, la gente sale de su trabajo directo a su casa, pero ya se ve más movimiento en la calle que en las primeras 2 semanas. En esta tercera semana
pues de alguna forma la gente ha tenido que retomar su actividad porque como ocurrió con la pandemia, bueno, pues encerrados no se iba a conseguir nada y también en los días más recientes ha habido eh, menos víctimas, digamos, aunque siguen los enfrentamientos en las calles. ¿Tú crees que ese llamado en la mañanera del presidente López Obrador de que pues se porten bien, de que vuelva la paz, tuvo efectos o igual ni lo escucharon? ¿Qué habría pasado? ¿Qué crees, Luis? Bueno, es que si nos basamos en la estadística, mi estimado Marcelo, todos los días son diferentes y así vamos a ver, por ahí tengo un recuadro de el informe de seguridad de las propias autoridades Sí, que aquí, nos dice, por ejemplo, el domingo 3 muertos, el sábado fueron 7, el viernes fueron 6, el jueves fueron 6, el miércoles fueron 9, es decir, el único día que ha bajado ostensiblemente ha sido el domingo. Vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Esperemos que ese llamado, que parece como un llamado a misa, sí, realmente funcione, pero lo que se necesitan son estrategias. Ya hubo una detención importante, falta detener pues a toda esta gente que está actuando de manera violenta, pero sabemos que la idea del gobierno es no confrontarse y ya escuchamos también a mandos militares de Sinaloa la semana pasada decir que, bueno, se están matando entre ellos y que la violencia va a cesar hasta que ellos dejen de enfrentarse. No sí. están hablando de intervenir, aunque ya detuvieron por ahí al Pigi, uno de los hombres de seguridad de los Chapitos, que presuntamente se están quedando sin su gente más importante y ahora con esa alianza todos unidos contra los Chapitos, pues parece que están en riesgo y eso es lo que podría disminuir la violencia, de acuerdo a las propias autoridades, que entre ellos se eliminen. Que entre ellos es a lo que pues aparentemente le están apostando, ¿no? O lo otro que pues por obra y gracia del Espíritu Santo, no sé, de una estrella fugaz, pues dejen las armas, lo cual luce muy complicado. 79 personas sin vida en estos últimos, lo que va de septiembre, pues y hasta ayer, hasta el corte de ayer, en Sinaloa, producto de esta disputa, ¿no? En Sonora 64 también se lo atribuyen a esta disputa, según los números que nos comparte Luis Carlos, en base a un reporte, ¿verdad? De Seguridad Pública Nacional. Y en Baja California 109 homicidios, producto de esto también, caray. Estamos hablando de cientos de muertos en estos últimos 22 días. Sí, estamos hablando de 252 muertos en la región noroeste Sí, en septiembre y sobre todo del día 9 hacia acá es donde se ha recrudecido toda esta violencia. sí. Bueno, Luis Carlos, te agradecemos mucho que nos hayas permitido esta comunicación. Luis Carlos Sainz, corresponsal del Semanario Z de Tijuana en Sinaloa. Gracias. Gracias, Marcelo. Estamos a la orden. Un Estamos a la abrazo. orden, muy pendientes. Muchas gracias. Son las 7:44. 7 de la mañana, 44 minutos sobre estos temas. Déjeme comentarle que ayer, bueno, y a resumidas cuentas, lo que ocurrió ayer en Ciudad Obregón, ya por la tarde la Fiscalía de Justicia del Estado emitió un comunicado en el que dice que en acciones coordinadas entre los cuerpos de seguridad de los 3 niveles de gobierno, este domingo 22 de septiembre se llevó a cabo un operativo conjunto dando el resultado de la detención de un presunto criminal, así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos en el municipio de Cajeme. Alrededor de las 9:18 horas se reportó el código de emergencia en la colonia Misión del Sol, donde respondieron el llamado de elementos de la Guardia Nacional y respondieron al llamado de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Cajeme. Posteriormente se agregaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública al operativo y en respuesta a los reportes, la Guardia Nacional detectó un carro Ford Explorer de color gris que huía por la salida norte sobre la carretera internacional, iniciando una persecución con el apoyo de otras corporaciones. Las acciones tácticas arrojaron como resultado la detención de un masculino identificado como Brandon N., así como 2 carros, uno de estos blindados, además de armas largas, pistolas tipo escuadra, lo cual
procesa el personal de servicios periciales para recolectar los indicios y turnarlos a la Fiscalía General de la República.